El Mundial está a la vuelta de la esquina y tenemos un problema enorme. Cada vez se juega menos. El partido sigue durando 90 minutos, pero hay miles de faltas. Los cambios se hacen caminando, los arqueros poco más y se ponen a tomar un café antes de un saque de arco. Y a los 20 minutos ahora tenemos una cosa nueva llamada pausa de rehidratación. Y hay algo importante, no es que ahora somos más impacientes. Hay quienes dicen que es culpa de las redes, que ya no podemos ver un partido de fútbol entero sin agarrar el teléfono. Pero si miras la historia, el fútbol lleva años acumulando pequeñas trampas para enfriar el partido. Pequeñas pausas que se volvieron normales hasta ahora. Porque para este nuevo mundial tenemos nuevas reglas que intentan cambiar eso. Cortar esa costumbre de frenar el juego todo el tiempo, de congelar jugadas, de administrar el partido sin siquiera jugarlo. Armé una lista de las más importantes para que cuando te sientes a ver el mundial con tu familia o amigos seas la persona que más sabe. Porque hay un detalle importantísimo para este video y es que no todas las reglas pesan igual. Algunas son pequeños ajustes, pero otras cambian directamente la táctica y la forma de jugar. Y hay una contradicción aún más grande porque mientras todas estas reglas quieren acelerar el juego, hay muchas organizaciones que te quieren meter pausas de rehidratación o conciertos de medio tiempo y están frenando el fútbol. Así que buen provecho si estás comiendo y déjame que te explique todo lo que tenés que saber para ver este mundial. El problema que el fútbol está tratando de arreglar es muy simple, que cada vez se juegan menos minutos. El reloj sigue marcando 90 minutos, pero dentro de esos 90, el tiempo en el que la pelota está realmente en juego es bastante menor. A eso se le suele llamar tiempo neto de juego. En las ligas profesionales ese número suele estar entre 50 y 60 minutos. Incluso la Premier League, que se destaca por ser una de las ligas más rápidas, tiene un promedio de 58 minutos de 90. Y esto no es algo nuevo, el fútbol no se arruinó de golpe. Nadie se cuestionaba si un arquero agarraba la pelota y se tiraba al piso durante 20 segundos para hacer tiempo. Pero en algún momento todas esas pequeñas cositas empezaron a acumularse y ahí es donde entra la IFAB. Ellos son los encargados de corregir todo esto y tienen un objetivo muy claro, que el fútbol se juegue más y se interrumpa menos. Pero ¿quiénes son realmente estos tipos que están detrás de las reglas del deporte más importante del mundo? Porque una cosa es hablar de reglas nuevas y otra muy distinta es entender quiénes realmente tienen el poder para cambiarlas. La respuesta no es la FIFA, o mejor dicho, no solamente la FIFA. La FIFA participa, sí, pero el organismo encargado de definir y modificar las reglas del mundo es la IFAB, el International Football Association Board. Y para entender cómo funciona hay que ver quién está en la mesa de decisión. La IFAB está compuesta por las 4 asociaciones británicas de fútbol: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, junto con la FIFA. Cada una de estas asociaciones británicas tiene un voto y la FIFA tiene 4. Ahora bien, ¿cómo se toman las decisiones? Bueno, el proceso empieza mucho antes del momento de la votación. Cualquier asociación de fútbol puede enviar propuestas de cambio antes del 1 de octubre. Estas ideas se analizan técnicamente y pasan por distintas instancias de revisión. Después, en noviembre se realiza la Annual Business Meeting, donde se discute qué propuestas avanzan, cuáles se prueban y cuáles siguen en estudio. Y finalmente, la decisión se toma en la Annual General Meeting, que suele celebrarse entre febrero y marzo más o menos. Ahí es donde se votan oficialmente todos los cambios de las reglas. Para que una modificación se apruebe necesita una mayoría de 3/4. Y una vez aprobada, normalmente entran en vigor el 1 de julio. O sea, para el mundial. Y para este mundial decidieron cambiar la táctica y acelerar el juego. Metámonos en las reglas. Antes había muchas cosas que considerábamos normales que ahora van a ser motivo de falta. Por ejemplo, nadie cuestionaba hacer un cambio a los 87 minutos y que el tipo salga caminando. Era parte de la estrategia. Pero ahora todas esas cosas empiezan a tener consecuencias. Un cambio que tarde demasiado, un lateral que se estira unos segundos de más, algo que antes era normal dentro del ritmo del partido, ahora puede ser falta. Y esto cambia algo clave porque cuando vayas a ver fútbol ahora te vas a dar cuenta que el ritmo no necesariamente le pertenece al director técnico y a su mente brillante ni a los equipos. Pero estos cambios son solo la superficie. Ahora sí, entremos en la parte más concreta de estos cambios. Con esto que te voy a contar vas a entender todos los partidos del mundial y del fútbol de acá en adelante. La nueva regla 15 establece algo simple pero muy importante. El saque de banda ya no puede demorarse. Si un jugador tarda demasiado en ejecutarlo, el árbitro puede aplicar una cuenta regresiva visual de 5 segundos. Y si no se realiza en ese tiempo, la posesión pasa para el otro equipo. En la práctica esto cambia algo muy común. Esos segundos donde el jugador busca opciones, espera movimientos o simplemente gana tiempo. Ahora ese margen desaparece. La regla 16 aplica la misma lógica, pero es aún más agresiva. En el saque de meta también hay un límite, y esta vez es de 8 segundos. Y en los últimos 5, el juez levanta la mano y
los cuenta. Si el equipo no lo ejecuta a tiempo, la sanción es más dura. El rival recibe un córner contrario. No es solo perder la pelota, es regalar una situación de peligro y hay selecciones que son buenísimas con la pelota parada. Esto podría significar regalarle un gol al rival si tu arquero hace tiempo. Hablando de corners, también cambiaron los saques de esquina en la regla 17. Aunque esta vez no tiene un reloj propio, o sea, no te van a contar los segundos que tardás para hacer un corner. Pero como cae dentro de todo este bloque de flujo de tiempo, hasta te podrían cobrar amarilla por tardar. Y hablando de tardar, cambia la regla de los cambios. La regla 3, y esta es importantísima. El cambio tiene que ser rápido y no puede usarse para perder tiempo de juego. Cuando un jugador va a ser reemplazado, tiene un máximo de 10 segundos para salir del campo desde que el árbitro autoriza la sustitución o se muestra el tablero de cambio. Si el jugador no sale en ese tiempo, el cambio no se pierde del todo, no te quedas sin el suplente. El jugador que iba a entrar no puede ingresar en ese momento y el equipo tiene que esperar a la siguiente interrupción de juego. Además, tiene que pasar al menos un minuto de juego antes de que se pueda volver a realizar esa misma sustitución. Básicamente, en un ataque o en una contra te podés quedar con un hombre de menos. Pero con esto no alcanza para cambiar el juego. ¿Me crees si te digo que hay una regla que nos puede hasta modificar cómo son los goles? Hablemos de la regla 12. En teoría es la que regula las faltas y la conducta, así que de primeras parece que no tiene nada que ver con los goles. Hasta que aparece una cosita llamada ocasión clara de gol, que en el fútbol le decimos ocasión manifiesta de gol. Un delantero se quedó mano a mano con el arquero. Está entrando al área con control de la pelota y sin defensores que lo puedan alcanzar. Es una ocasión clarísima de gol. Justo antes de rematar, un defensor lo empuja desde atrás. Le negó la oportunidad clara de gol. Pero el delantero, a pesar del empujón, no se cae del todo. Logra mantener el equilibrio y define igual. La pelota entra. Ahí el árbitro aplica algo que se conoce como ventaja, deja seguir la jugada porque el gol se concreta. Antes de este cambio igual se sancionaba disciplinariamente al defensor, roja o amarilla dependiendo el caso. Con la modificación para 2026, como el gol finalmente ocurrió, ya no se le muestra tarjeta al defensor por esa acción donde quiso frenar algo que iba a ser gol. Lo que dicen es que es ilógico expulsar o amonestar a alguien si la pelota al final terminó entrando y es gol. Ahora bien, hay algo más loco, es que te pueden expulsar a un defensor por tapar un pase. ¿Qué pasa si lo claro no era el tiro al arco, sino el pase a un compañero? Vamos a otro ejemplo. Un jugador va en ataque con la pelota y tiene a dos compañeros corriendo a su lado, en buena posición para recibir un pase y quedar frente al arco. Pero un defensor lo derriba. Pensá y comentámelo abajo. ¿Qué se cobra? Antes se dudaba si era o no una ocasión de gol porque no era un mano a mano directo. Ahora cambió. Como ahora se considera que es una ocasión clara, el árbitro puede dar tiro libre directo o penal si fue dentro del área. Pero hay algo más. Si el árbitro considera que el defensor frenó una chance de gol, puede sacarle roja. Tu país técnicamente se puede quedar con 10 hombres por un posible pase. Si no era una jugada tan clara, le puede cobrar amarilla o una simple falta sin tarjeta de toda la vida. O bueno, si ocurre dentro del área, ya sabemos qué pasa, se llama el VAR. Y esto también cambia. Una de las cosas más polémicas del fútbol, el VAR va a cambiar para este mundial. El VAR ya no sirve solo para goles y penales. Ahora también puede revisar una segunda amarilla claramente incorrecta cuando eso termina en roja. También puede corregir un caso de identidad equivocada, que es cuando el árbitro sanciona al jugador equivocado. Y como opción, el VAR puede revisar un córner cobrado mal. En teoría, si van a corregir un córner mal cobrado, tiene que ser rápido y sin frenar el juego. No sé cuál es tu opinión y si crees que esto va a funcionar. Pensémoslo así. Minuto 80 de cuartos de final. Tu selección pierde 1-0, pero está encima, empuja, aprieta, encierra al rival. El empate ya no es una idea, es una posibilidad. Cada ataque te acelera el pulso, cada pase filtrado te hace inclinarte un poco más hacia la pantalla. El gol está al caer. Y entonces pasa. Un defensor rival se cae al suelo. Sin contacto, sin choque, solo se lleva la mano a la pierna. Calambre. El estadio baja una marcha. El árbitro los mira. Los médicos entran caminando con una calma insoportable. Nadie parece tener prisa. Nadie, excepto vos y todo tu país. En ese momento, el reloj sigue. Minuto 81, minuto 82, el juego ya no es el mismo. Tu equipo intenta rearmarse, pero ya está. El ritmo ya se rompió. 5 minutos después, el jugador se levanta como si nada. Todo listo. Minuto 85, todo ese envión desapareció y el equipo rival respira porque tu país ya no ataca igual. Y todo esto empezó por un calambre que hasta quizá era mentira. Esto pasa un montón, pero tranquilo porque ahora la lógica es distinta. Si un jugador necesita atención dentro de la cancha y el partido se detiene con eso, cuando el jugador vuelve a empezar, ese jugador no puede quedarse. Tiene que salir y esperar al menos un minuto afuera
media antes de volver a entrar. A ver, ¿qué cambia esto en la práctica? Bueno, que ya no conviene tanto tirarse para frenar el partido. Porque sí, lo vas a cortar, pero tu equipo también va a tener que jugar con uno menos por un rato. Volvamos al ejemplo anterior, pero con las nuevas reglas. El país contrario se queda con 10 por un minuto. Tu equipo sigue atacando, aprovecha la ventaja numérica, centro y gol. Penales. Ah, espera, los penales también cambiaron. Los penales ya es un punto donde el reglamento deja de ser una cuestión técnica y es más un juego de mentes. Es como que sentís que el estadio se apaga, no literalmente, pero casi. Tu equipo empató, no importa cómo, llegaron hasta acá. Y ahora vos estás ahí, al borde de algo que no podés controlar. Dejaste la cerveza en la mesa hace rato, ni la tocas. Tu familia o tus amigos tampoco hablan. No hace falta, el silencio ya ocupa todo el lugar. Todos tienen los ojos clavados en la pantalla. Bueno, acá hay una situación mínima, casi invisible, que puede cambiar el resultado. El doble toque en un penal. Hasta hace poco la regla 10 era bastante rígida. Si el ejecutante tocaba la pelota 2 veces antes de que otro jugador la toque, aunque fuera sin querer, el penal se anulaba. No importaba si había sido un resbalón, un rebote raro o algo completamente accidental. Era infracción y punto. Ahora eso cambia y cambia en algo clave. La intención ya no importa tanto como el resultado de la jugada. Y eso créeme que a vos te importa mucho. Vamos a la tanda de penales. Un jugador va a patear, corre, se resbala justo en el momento del remate y sin querer toca la pelota 2 veces. La pelota igual entra al arco. Antes ese gol se anulaba automáticamente. Ahora no. Si ese doble toque es accidental y la pelota entra, el penal no se da por válido automáticamente, se repite. Y si pasa lo mismo pero el remate no termina en gol, entonces sí, en la tanda de penales cuenta como un fallo. Si es un penal cobrado dentro de un partido, el escenario cambia un poco. Si entra con un doble toque accidental, se anula y se reanuda con un tiro libre indirecto para el rival. Suena raro, pero hay una lógica. Intenta separar el error técnico del beneficio real. Si el error terminó en gol, se resetea la jugada. Si no terminó en gol, no hay nada que corregir. Aunque intenten ser más justos, esto puede ser extremadamente polémico. Imagínatelo en una final. Tanda de penales, un jugador patea, se resbala, la pelota entra, pero hubo doble toque. El árbitro lo detecta y no es gol. Tampoco es un fallo, entonces se repite y esto te puede definir a un campeón del mundo. Estés de acuerdo o no, esto no es algo que empezó ahora. Y el fútbol moderno está yendo en una dirección muy interesante por todos estos cambios. Si miramos la historia, parece que siempre se quisieron mover en la misma dirección. Menos interrupciones, menos faltas y más juego. Me vas a decir que te estoy mintiendo, que hace solamente un par de minutos te estaba diciendo que cada vez jugamos menos. Pero para criticar el sistema primero tenemos que entender de dónde viene. 1925. Antes el fútbol era un embole. Cerrado, defensivo, pocos goles, podían ser 90 minutos de nada. Para que un jugador estuviera habilitado tenía que haber 3 defensores entre él y el arco. En la práctica eso hacía que atacar fuera extremadamente difícil, porque los delanteros quedaban casi siempre fuera de juego. Esto es una locura si pensamos en el offside de hoy, que es cuando un jugador recibe el balón estando más cerca del arco rival que el penúltimo defensor en el momento del pase y participa activamente de la jugada. O al menos esa es la definición simple, porque en la práctica ya sabemos lo que pasa. ¿Cuántas veces viste goles anulados por un dedo del pie? El grito de gol se corta, hay VAR y seguimos perdiendo tiempo. En la teoría debería ser más rápido, en la práctica no siempre pasa. Otro ejemplo clarísimo apareció en los años 70. Después de la confusión arbitral de 1966 se pensó en una forma visual de comunicar las decisiones, y en México 1970 nacieron las tarjetas amarillas y rojas. Ese mismo mundial también fue el primero en permitir sustituciones. Además, si sos joven seguro no sabías que antes podías pasarle la pelota a tu arquero y él podía agarrarla con las manos, no como ahora. Era legal hasta 1992 cuando se dieron cuenta que no servía de nada y que eran segundos muertos. Hablemos también del mismísimo VAR, que si bien se había testeado años antes, la IFAB lo puso en las reglas del juego para Rusia 2018. Igual es un cambio que hoy por hoy muchas ligas siguen rechazando. El Championship, que es el ascenso inglés, es un claro ejemplo de ello. ¿Estás notando un patrón? Todas las reglas que aplicaron tienen algún problema que nadie señala. Entonces veamos cuál es el problema de este 2026. Por un lado, la IFAB dice que el árbitro tiene que agregar tiempo por todo lo que se pierde. Lesiones, cambios, pérdida de tiempo, revisiones de VAR y también por las pausas médicas permitidas por el reglamento, como los drink o cooling breaks. O sea, esas pausas existen, se contemplan y se cuentan dentro del tiempo perdido. Pero por otro lado, hace años que queremos menos simulación, menos demoras, menos trucos para enfriar el partido.
Entonces en la teoría te castigan por perder tiempo, pero después te dejan frenar formalmente por pausas de rehidratación cuando a veces ni siquiera hace calor. En este mundial vamos a tener algo que se viene implementando en otros torneos como la Libertadores. A diferencia de los antiguos cooling breaks que se aplicaban solo en condiciones de calor extremo, la nueva reglamentación establece que el juego se detendrá exactamente a los 22 minutos de cada tiempo. Estas pausas van a tener una duración de 3 minutos cronometrados silbato a silbato. Es un tiempo muerto que también beneficia a los entrenadores. Pensalo como los timeout de la NBA, los entrenadores pueden usarlos para dar instrucciones, corregir o modificar esquemas. Los defensores de estas pausas te van a decir algo obvio, que en torneos con calor fuerte no son un capricho sino una cuestión médica. Lo toman como una medida de protección, pero como toda innovación también tiene sus críticas. La verdad es que se rompe el ritmo natural del partido. Además, en la práctica estas interrupciones también funcionan como ventas para la televisión, permitiendo espacios publicitarios. Mirá, yo me dedico a narrar fútbol y me cansé de ver cómo empeora el desarrollo del juego. Cómo un equipo puede tener un lindo envión, estar atacando, estar en un buen momento y se lo cortan en seco. En 3 minutos parece que no, pero yo he visto cómo te pueden arruinar un resultado. Los hinchas de Estudiantes de La Plata incluso silbaron esta nueva medida en la fecha 2 de la Libertadores contra Cusco. Después quiero preguntarle cuando pase el... La gente quiere ver fútbol, tiempo neto de fútbol. Y acá te abro un debate polémico, porque investigando para este video me topé con una opinión rara. Dividir el fútbol en 4 tiempos, como el básquet o el hockey sobre césped. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que puede hacer el partido más rápido porque al tener más descanso los jugadores pueden correr más? ¿O simplemente no serviría de nada? Bueno, ahora cuando empieces a ver el mundial te vas a dar cuenta que no solo mirás la pelota. Vas a mirar también el reloj, las pausas, la señal del árbitro y esos detalles que antes parecían invisibles. Y miramos el lado positivo, hasta vas a poder ir a buscarte otra cerveza en la pausa de rehidratación. Esto cambia tu forma de ver el juego porque ahora también estás viendo cómo se administra el tiempo. Y lo que nos queda ver de acá a futuro es si estas reglas definitivamente afectan la táctica y cómo se juega. Por mi parte, espero sinceramente que cuando te sientes a ver el primer partido del mundial seas el más inteligente de tu grupo. Mi nombre es Pacho Zubiri, mandale este video a ese amigo que tenés que no caza una y no sabe de fútbol y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!